¿Alguna vez te has enfrentado al frustrante problema de una memoria USB que se niega a ser formateada? Bueno, has llegado al lugar indicado. En este video te mostraré cómo reparar esa memoria USB rebelde y devolverle su funcionalidad perdida. Así que prepárate para decirle adiós a los dolores de cabeza. Sé lo desesperante que puede ser tener una memoria USB que se resiste a ser formateada. Pero no te preocupes, entiendo tu frustración y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué causó este problema en tu memoria USB? Quizás pudo haberse tratado de virus, archivos corruptos, errores de comunicación con la PC o fallas en el fluido eléctrico. Las consecuencias pueden ser devastadoras. No solo podrías perder todos tus archivos importantes, sino que también estarías limitado en cuanto a almacenamiento y transferencia de datos. Pero no todo está perdido. Existe una solución y está al alcance de tus manos. Permíteme mostrarte el camino hacia el mundo perfecto de una memoria USB completamente reparada y lista para ser utilizada. Te guiaré a través de un método probado y eficaz que te permitirá recuperar su funcionalidad original. Así que quédate hasta el final del video. Y comenzaremos con el primer paso, que sería identificar los datos de la USB usando el software Chip Genius. Y en este caso la USB es de chip controlador Phison con número 225170. Un USB que data del año 2018 y que tiene Flash ID de Kioxia Toshiba. El paso 2 sería la descarga del software de reparación, que su link estará en el primer comentario fijado. Y simplemente ejecutaremos la herramienta como administrador. Al abrirse la herramienta daremos clic en el botón de Restore en 2 ocasiones y aceptaremos la última ventana que nos aparezca, comenzando de esta forma el proceso de reparación. Si te gustan las reparaciones, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que cualquier duda me la puedes dejar en la caja de comentarios, para darte corazones como siempre. Hasta que nos salen estas letras que dice que se ha reparado exitosamente. Ahora cerraremos la herramienta y nos vamos al explorador a comprobar. Y veríamos la USB ya reparada sin problemas, con sus 32 GB de capacidad y completamente funcional. Recuerda que esta reparación solo te funcionará para estos datos del Chip Genius, o sea, chip controlador Phison con número 225170 y con Flash ID de Kioxia Toshiba.